Chungkwon. En realidad, nada especial. Había una niña que veía bastante a menudo por allí. Durante cerca de 50 años, parte de la casa de Elvis Presley ha permanecido sellada, intacta, como una cápsula del tiempo encerrada en silencio. Fans de todo el mundo pasaron por los reconocibles pasillos de Graceland, sin saber que justo encima de ellos había un lugar secreto que contenía algo que sería un secreto durante décadas. No se hablaba de lo que había dentro, ni por sus familiares, ni por aquellos que administraban su propiedad. Permaneció quieto, lleno de polvo, mientras el mundo exterior evolucionaba. Ahora, después de 49 años, ese silencio finalmente se rompió, y lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Primeros años de vida y carrera. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Era hijo de Gladys y Vernon Presley, pero la tragedia le sobrevino a una edad temprana. Su hermano gemelo, Jesse Garen Presley, nació muerto media hora antes que él. Elvis creció muy cerca de sus padres, particularmente de su madre. La familia vivía en la pobreza. Vernon saltaba de un trabajo ocasional hacia otro, y a veces tenían que depender de los vecinos y de los alimentos de asistencia gubernamental. La situación empeoró aún más en 1938, cuando Vernon fue encarcelado por falsificar un cheque, y los Presley perdieron su casa. Sin embargo, la música nunca estuvo lejos. La familia iba a una iglesia de la Asamblea de Dios, donde Elvis se sumergió inicialmente en la música gospel. En la escuela, sin embargo, era considerado como un chico normal. Eso cambió en 1940, cuando Elvis, de 10 años, compitió en un concurso de canto en la feria de Mississippi, Alabama. Interpretó Old Shep y terminó quinto. Su madre le regaló una guitarra para su cumpleaños por esta época. Inicialmente, Elvis era tímido al cantar en público, pero aprendió a tocar en silencio observando a otros y aprendiendo de familiares y amigos y de un pastor local. En 6º grado, Elvis había comenzado a cantar en la escuela. A pesar de las burlas de sus compañeros de clase por cantar canciones hillbilly, se consumió con la música, escuchando la transmisión de Mississippi Slim y cantando cada oportunidad que podía. Slim incluso le ofreció la oportunidad de cantar en vivo en el aire. Elvis se descompuso la primera vez, pero regresó la semana siguiente y lo logró. Los Presley se mudaron a Memphis, Tennessee, en 1948, y el destino musical de Elvis se selló. En Humes High, no era el estudiante estrella de ninguna manera. Incluso recibió una C en música. Chunk 2, y un profesor le informó que no tenía ninguna habilidad. Queriendo refutarla, Elvis llevó su guitarra a clase y cantó una canción, pillando a todos desprevenidos. Poco a poco, comenzó a destacar, no solo por su música, sino también por su apariencia. Llevaba patillas, pasaba tiempo en el animado ambiente de blues de B Street y comenzó a vestirse con la llamativa vestimenta de Lansky Brothers. En su último año, las cabezas se volvían. La verdadera incursión inicial de Elvis en la música fue en 1953, cuando entró en el Memphis Recording Service de Sam Phillips para grabar un disco. Algunos informes dicen que lo hizo como un regalo para su madre, otros que simplemente quería escucharse cantar. Cualquiera que sea la razón, intrigó a Phillips. Un año después, mientras grababa con el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black,
Elvis espontáneamente irrumpió en That's All Right de Arthur Krupp, el ambiente se cargó de electricidad, y Philip supo de inmediato que había dado en el clavo. Cuando un disc jockey local puso el disco en la radio, los oyentes se volvieron locos. En 1954, Elvis estaba de gira, y sus pasos de baile ya estaban enloqueciendo a las multitudes. Algunos lo adoraban, otros lo llamaban escandaloso, pero nadie podía negar su estrellato. En 1956, RCA Victor lo había contratado con un contrato récord de $40,000. Su primer sencillo, Heartbreak Hotel, estaba en la cima de las listas. Sus apariciones en televisión causaron revuelo, y su primera película, Love Me Tender, lo consagró como una estrella de Hollywood. El chico que había suspendido la clase de música años atrás, ahora la estaba reescribiendo, convirtiéndose no solo en famoso, sino en un fenómeno cultural por derecho propio. Colapso matrimonial y romances. A principios de la década de 1970, la relación de Elvis y Priscilla Presley se estaba deteriorando. Los dos estaban tan alejados que apenas vivían juntos. Las presiones de la fama, las extensas giras y los problemas internos habían comenzado a notarse, y ambos buscaban consuelo en otra parte. Elvis comenzó una aventura con Joyce Bova, un ayudante de Capitol Hill, en 91. No se dio cuenta en ese momento de que Joyce había quedado embarazada. Ella llegó hasta abortar sin informar nunca a Elvis del evento. Aunque todo se mantuvo en secreto, Elvis hablaba con frecuencia de la posibilidad de que Joyce viviera en Graceland, como si estuviera buscando una nueva vida familiar. Incluso aunque todavía estaba casado, Priscilla, mientras tanto, tenía un secreto propio. Estaba viendo a su profesor de karate, Mike Stone. Las lecciones se convirtieron en un romance, y pronto Elvis se enteró del romance. En ese momento, sin embargo, su matrimonio ya estaba en un terreno lo suficientemente inestable como para que no pudiera salvarse. Elvis y Priscilla se divorciaron oficialmente el 23 de febrero de 1972. Para los fans que siempre habían pensado en ellos como la pareja ideal, fue un shock, pero para los que le rodeaban, era inevitable. Chunk 3. Unos meses más tarde, Elvis también siguió adelante. Linda Thompson, una cantante y antigua reina de belleza de Memphis, se unió a él en Graceland en julio de ese año. Se convirtió en una presencia importante en su vida, pero el espectro de su fallido matrimonio nunca se desvaneció por completo. El 18 de agosto de 1972, Elvis y Priscilla habían solicitado oficialmente el divorcio. Como vocalista principal de la banda de gospel The Imperials, Joey Mosio confirmó que la disolución del matrimonio afectó a Elvis más de lo que la mayoría de la gente sabía. Mosio afirmó que la ruptura fue un golpe del que nunca se recuperó. Aunque Elvis continuó dando algunas de sus mejores actuaciones, durante todo este tiempo en privado luchó contra la profunda tristeza y la angustia emocional que tienen él. El mismo verano, en una rara conferencia de prensa, un reportero le preguntó a Ellie si estaba contento con la imagen que había construido. Su respuesta mostró la presión que sufría por la carga de la expectativa pública. Él respondió: «Bueno, la imagen es una cosa y el ser humano otra. Es muy difícil estar a la altura de una imagen». Esas palabras revelaron la tensión en el centro mismo de la vida de Elvis. Para el mundo, todavía era el rey del rock and roll, carismático, dominante e invulnerable. Pero en su corazón, era un hombre que luchaba contra la angustia, el aislamiento
y la imposible expectativa de ser la leyenda que había creado. Violencia, paranoia y arrebatos. En enero de 1973, Elvis Presley estaba en la cima de la fama. Sin embargo, fuera del escenario, su vida privada se estaba desmoronando. Esa tensión explotó espectacularmente una noche durante un espectáculo de medianoche. De repente, 4 hombres irrumpieron en el escenario, en lo que parecía ser un ataque. El personal de seguridad entró en acción. Pero Elvis no se quedó de brazos cruzados. Él mismo arrojó a uno de los invasores fuera del escenario, mostrando el tipo de respuesta física inmediata que la gente no estaba acostumbrada a ver en él. Al principio parecía nada más que un interludio aterrador. Los hombres resultaron ser fans demasiado entusiastas que se habían descontrolado. Pero Elvis no lo vio de esa manera. Enfadado y conmocionado, creyó que no había sido un accidente. En su mente había algo más siniestro. Sintió que los hombres habían sido enviados por Mike Stone, el profesor de karate de Priscilla Presley, y el hombre con quien que ella había tenido una relación sentimental durante los últimos años de su matrimonio. Esa noción se apoderó de él muy pronto. Elvis, que ya había experimentado angustia y estrés, explotó de ira. «Chang 4», exclamó. «Hay demasiado dolor en mí. Stone debe morir». Estas no fueron meras palabras de ira pronunciadas en el calor del momento. Expresaron cuán profundo llegaba su sentimiento de pérdida y traición. La mezcla de su problemático matrimonio, la tensión de la fama y su agitación interna lo llevaron a un estado mental muy arriesgado. Elvis permaneció hirviendo de ira durante días. Sus rabietas continuaron sin cesar, e incluso grandes cantidades de medicamentos de un médico tuvieron poco efecto para calmarlo. Amigos y otras personas a su alrededor vislumbraron un Elvis que pocos fans llegaron a ver, un hombre atormentado por el dolor y la paranoia, que no podía relajarse. Red West, uno de los mejores amigos y guardaespaldas veteranos de Elvis, se preocupó cada vez más. El evento estaba llegando a un punto de extremidad que realmente llamó para preguntar sobre el costo de un golpe por contrato. El hecho de que alguien tan cercano a Elvis sintiera la necesidad de hacerlo indica cuán terrible había llegado el momento. Finalmente, sin embargo, Elvis se echó atrás. Su ira se enfrió y abandonó el plan. «Oh, demonios. Dejémoslo por ahora. Tal vez es un poco pesado», finalmente le dijo a West. Esas palabras terminaron lo que podría haber sido un capítulo de tragedia, pero también mostraron cuán tenue se había vuelto el control de Elvis sobre la realidad en este momento de su vida. Procedimientos de divorcio, anunciados públicamente. Para el verano de 1973, la desaparición del matrimonio de Elvis y Priscilla Presley ya no era simplemente una preocupación íntima. Había entrado en el dominio público. En junio, los titulares informaron que Priscilla había demandado para que se dejara de lado el acuerdo de divorcio por defecto. Para aquellos fans que siempre habían imaginado a Elvis y Priscilla como una pareja legendaria, esta fue una prueba positiva de que los dos de hecho habían llegado al final de su relación. La publicación fue más que una moción legal. Fue en cierto sentido el último reconocimiento de que el romance, que una vez había cautivado a millones de personas en todo el mundo, ahora había terminado oficialmente. Elvis y Priscilla ya vivían separados, y sus vidas habían divergido en direcciones separadas. Pero esta acción legal fue un punto de inflexión. Representó el último clavo en el ataúd de su unión.
una unión que había despegado con tanto glamour y notoriedad en 1967. Para Elvis, el divorcio no fue solo una tragedia personal. También fue una carga emocional que soportó junto con un momento ya difícil. Los amigos que estaban cerca de él solían afirmar que nunca se recuperó realmente del colapso de su matrimonio. Joe Machio de los Imperials incluso lo llamó un golpe del que Elvis no pudo recuperarse. Chunk 5. La atención de los medios solo sirvió para hacer las cosas más difíciles. A donde quiera que iba Elvis, las preguntas sobre su vida personal no se quedaban atrás. A pesar de seguir actuando ante grandes audiencias y grabando música en todo el mundo, la imagen de la pareja perfecta había sido arruinada ante el mismo público que lo amaba. Para cuando se finalizaron los trámites de divorcio, Elvis se quedó para enfrentar una nueva realidad. El colapso de su matrimonio no solo había alterado su propia vida, sino que también había marcado permanentemente al hombre detrás del mito. El divorcio, el declive de la salud y las luchas. Elvis Presley y Priscilla Presley. Después de 3 años de separación, el matrimonio de Elvis y Priscilla terminó formalmente el 9 de octubre de 1973, cuando su divorcio fue finalizado. Pero a diferencia de la mayoría de los divorcios que dejan a la pareja con malos sentimientos, los dos permanecieron inusualmente cerca. De hecho, fueron vistos saliendo del juzgado del brazo. Priscilla recordaría más tarde que todavía vivían de una manera que era como si nunca nos hubiéramos divorciado. Continuó diciendo que todavía se abrazaban, todavía se amaban e incluso se llamaban mamá y papá cuando hablaban con su hija, Lisa Marie. La cercanía hizo que Lisa se sintiera segura a pesar del final del matrimonio de sus padres. Pero mientras Elvis podía mantener una conexión con Priscilla, su propia salud se estaba deteriorando gravemente. Solo durante 1973 sufrió una sobredosis de barbitúricos 2 veces. En la primera de ellas, cayó en coma en su habitación de hotel durante 3 días. Más tarde, ese mismo año, fue hospitalizado de nuevo. Esta vez por los efectos de una adicción a la petidina. Su médico de mucho tiempo, el Dr. George C. Nekopoulos, dijo más tarde que Elvis nunca se consideró un drogadicto. Elvis siempre pensó en su mente que como estaba recibiendo recetas de su médico, no era lo mismo que comprar drogas en la calle. Mientras tanto, Elvis estaba trabajando más duro que nunca. Desde su regreso en 1968, había tocado cada vez más actuaciones en vivo cada año, y 1973 se convirtió en su horario más agotador hasta la fecha, con 168 actuaciones. Al año siguiente, a pesar de su mala salud, se esforzó en otro régimen agresivo de giras. Sin embargo, para septiembre de 1974, las grietas eran agonizantemente evidentes. El teclista Tony Brown recordó que Elvis apareció en un espectáculo de la Universidad de Maryland. Apenas podía caminar, se derrumbó de rodillas, subiéndose a la limusina, ahuyentando a las personas que intentaban ayudarlo. En el escenario, sujetó el soporte del micrófono durante casi media hora, mientras los fans y los miembros de la banda cuestionaban si el espectáculo podría continuar. El guitarrista John Wilkinson recordó que Elvis estaba hinchado, arrastrando las palabras y tan fuertemente medicado que sus frases eran casi imposibles de descifrar. Wilkinson confesó que lloró al ver a Elvis luchar para superar simples presentaciones. Chunk 6. Las cosas solo empeoraron. El 13 de julio de 1976, el padre de Elvis, Vernon Presley,
que se había involucrado profundamente en los asuntos financieros de su hijo, despidió a 3 de los guardaespaldas de mucho tiempo de Elvis: Red West, Sonny West y David Hebler. Oficialmente, la medida se justificó por motivos de reducción de costes. Otros, sin embargo, sintieron que tenía más que ver con las crecientes demandas que se interponían contra los guardaespaldas por su trato grosero a los fans. Algunos informantes, sin embargo, incluido el hermanastro de Presley, David Stanley, afirmaron que la razón real era que los guardaespaldas estaban hablando de la creciente adicción a las drogas de Elvis. Al mismo tiempo, RCA Records se estaba poniendo ansiosa. Elvis se desinteresó por la grabación. Tras la finalización de 18 grabaciones en diciembre de 1973, suficientes para casi 2 álbumes, no volvió al estudio de grabación durante todo 1974. En su lugar, el coronel Parker sacó a la luz otro álbum en vivo. Elvis grabó en vivo en el escenario en Memphis. El álbum contenía una poderosa interpretación de How Great Thou Art, con la que Elvis recibió su tercer y último premio Grammy. Todos ellos fueron por música gospel. Elvis hizo un regreso al estudio de grabación por un corto tiempo en marzo de 1975. Pero para 1976, las cosas se habían deteriorado tanto que RCA envió una unidad de grabación móvil a su casa en Graceland solo para que Elvis pudiera trabajar en la comodidad de su propia casa. Incluso esa grabación fue una batalla. Su salud, adicciones e incapacidad para concentrarse no dejaron ninguna duda de que el hombre, que una vez conmocionó al mundo, estaba luchando con batallas que pocos podían ver desde el exterior. Los últimos días de Elvis y su impactante muerte. Después de que su prolongado romance con Linda Thompson llegara a su fin, Elvis comenzó a salir con Ginger Alden en noviembre de 1976. En 2 meses, le estaba proponiendo matrimonio. Sin embargo, incluso cuando su vida amorosa progresaba, también lo hacía su salud en ruinas. En enero de 1977, el escritor Tony Sherman había calificado a Elvis como una caricatura grotesca de su antiguo yo, elegante y enérgico. Estaba ganando peso, muy drogado y con frecuencia demasiado enfermo para cantar. Andy Green de Rolling Stone dijo lo mismo, afirmando que las últimas actuaciones de Elvis fueron asuntos tristes y descuidados, donde un Presley hinchado y drogado luchaba por recordar sus letras y superar la noche sin colapsar. Los fans comenzaron a prestar atención. En Alexandria, Luisiana, Elvis apareció en el escenario durante menos de 1 hora y, según los relatos, era imposible de entender. El 31 de marzo debía aparecer en Baton Rouge, pero ni siquiera pudo salir de la cama de su hotel. Ese aplazamiento resultó en la cancelación y posterior reprogramación de 4 actuaciones. No obstante, Elvis intentó mantener sus obligaciones de gira. El biógrafo Peter Geraldnick señaló que, si bien los fans se volvieron cada vez más vocales al expresar su consternación, Elvis parecía ajeno a ello. Su existencia se había reducido en gran medida a su dormitorio, donde pasaba horas leyendo textos espirituales o hablando con su primo Billy Smith. Smith recordó que Elvis ocasionalmente hacía una broma sobre un sketch de Monty Python, pero cada vez estaba más plagado de paranoia. Chunk 7, en junio de 1977, se lanzó su último sencillo, Way Down. En el mismo mes, CBS grabó 2 de sus espectáculos para un especial de televisión. La actuación de Omaha, el 19 de junio, fue particularmente difícil de soportar. Geralnik recordó que su voz es casi irreconocible.
un pequeño instrumento infantil en el que habla más que canta la mayoría de las canciones. Virtualmente incapaz de articular o proyectar. Solo 2 días después, en Rapid City, Dakota del Sur, apareció algo más saludable. Pero al finalizar el concierto, su rostro estaba pálido e hinchado, goteando sudor. Elvis actuó por última vez el 26 de junio de 2007 en Indianápolis. Solo unas semanas después, el 1 de agosto, sus 3 antiguos guardaespaldas escribieron un libro llamado Elvis, What Happened. Fue el primer libro en revelar abiertamente su adicción a las drogas, y Elvis quedó devastado por ello. El 16 de agosto de 1977, Elvis debía viajar a Portland, Maine, para realizar otra fecha de gira. Pero esa misma tarde, Ginger Alden lo descubrió sin vida en el suelo del baño de Graceland. Los intentos de resucitarlo no tuvieron éxito, y fue declarado muerto a las 3:30 p.m. en el Baptist Memorial Hospital. Tenía solo 42 años. El presidente Jimmy Carter lo elogió públicamente, afirmando que Elvis había cambiado permanentemente la faz de la cultura popular estadounidense. En los días siguientes, miles de personas convergieron en Graceland para despedirse el 18 de agosto. Se estima que 80.000 personas marcharon a lo largo de la ruta de la procesión hasta el cementerio de Forest Hill, donde fue enterrado junto a su madre. Poco después, su cuerpo fue trasladado al jardín de meditación en Graceland, donde los fans aún hoy van a presentar sus respetos. La controversia en torno a la causa de la muerte de Elvis. Cuando Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977, el mundo clamaba por explicaciones. Se realizó una autopsia el mismo día, pero incluso cuando estaba incompleta, el médico forense de Memphis, Jerry Francisco, salió al hacer una declaración pública. Informó a los reporteros que la causa de la muerte fue un paro cardíaco e insistió en que las drogas no jugaron ningún papel en la muerte de Presley, pero muchos pronto sospecharon lo contrario. El historiador de la música Peter Guralnick explicó más tarde que el consumo de drogas estaba fuertemente implicado en la muerte de Elvis. De hecho, los patólogos que realizaron la autopsia sospecharon que pudo haber sufrido un shock anafiláctico provocado por las píldoras de codeína que había obtenido de su dentista, a las que se sabía que tenía una alergia leve. Pasaron 2 meses y los resultados de laboratorio presentaron una imagen mucho más siniestra. 14 drogas diversas estaban presentes en su sistema, 10 de ellas en grandes cantidades. En 1979, el renombrado patólogo forense Cyril Wett examinó los resultados y determinó que la muerte de Elvis fue un accidente debido a una mezcla letal de drogas depresoras. El historiador forense Michael Boden llegó a decir que era más complicado y declaró que Elvis tenía un corazón agrandado durante mucho tiempo, que, junto con su hábito de las drogas, causó su muerte. Pero era difícil de diagnosticar. Fue una decisión subjetiva. El personal médico en sí fue objeto de intensas críticas. Francisco no solo testificó antes de que estuvieran los resultados de toxicología, sino que también afirmó que la causa era la arritmia cardíaca, un diagnóstico que solo se puede hacer en un paciente vivo. Chunk 8. Esto creó acusaciones generalizadas de encubrimiento. El médico principal de Elvis, el Dr. George C. Nekopoulos, fue especialmente criticado. En un juicio de 1981, fue absuelto de los cargos penales, pero surgieron hechos reveladores. Solo en los primeros 8 meses de 1977 había recetado más de 10.000 dosis de sedantes
anfetaminas y narcóticos, todo a nombre de Elvis. Aunque conservó su licencia entonces, fue suspendido de ella durante 3 meses. Y en la década de 1990, finalmente la perdió de forma permanente por cargos de prescripción excesiva. La controversia no se detuvo ahí. En 1994, el informe de la autopsia fue reabierto de nuevo. Joseph Davis, un experimentado forense de Florida, llegó a la siguiente conclusión. No hay nada en ninguno de los datos que respalde una muerte por drogas. De hecho, todo apunta a un ataque al corazón repentino y violento. Pero esto no detuvo la controversia. Otros miembros del equipo de patología se presentaron para decir que se sorprendieron cuando Francisco dijo que estaba hablando por ellos. En opinión del examinador Eric Muirhead, Francisco no solo había presumido hablar por el equipo de patólogos del hospital, sino que había anunciado una conclusión a la que no habían llegado. Lo que era evidente, sin embargo, era que el cuerpo de Elvis reflejaba años de deterioro. Los médicos observaron evidencia de enfermedades crónicas como diabetes, glaucoma y estreñimiento agudo. También observaron signos evidentes de años de abuso intenso de drogas. Sus historias clínicas del hospital indicaban al menos 2 estancias para desintoxicación de drogas y tratamiento con metadona. En última instancia, la verdadera causa de la muerte de Elvis todavía está sumida en la controversia médica, pero tanto su dependencia de los medicamentos recetados como su salud en declive ciertamente contribuyeron a poner fin a su vida con solo 42 años. Lo que Elvis realmente guardaba en el ático. Si alguna vez te has preguntado qué se escondía en el ático de Elvis Presley, no estás solo. Según Showbiz Cheat Sheet, durante un recorrido virtual por Graceland, Angie Marchesi, vicepresidenta de Archivos y Exposiciones, dio a los fans una idea de lo que se guardaba en esas polvorientas vigas. Explicó que Elvis colocaría en el ático las cosas que ya no quería que fueran visibles en las principales salas de estar, como muebles viejos, cortinas, piezas de muebles, sus cosas del ejército de bodys de bebé de su hija, Lisa Marie, y muchos de los artículos de su madre Gladys. Entonces, nada terriblemente llamativo como una bóveda secreta de canciones inéditas, solo cosas muy íntimas. Márquez caracterizó el contenido del ático como sorprendentemente ordinario. Es decir, si bien todo lo que contiene es significativo, no contiene grandes secretos sensacionales. Chunk 9. Resulta que la mayoría de esos tesoros del ático se han mantenido en buenas condiciones todos estos años. Están en exhibición o almacenados en los archivos de Graceland. Algunos de ellos, incluidos los recuerdos militares de Elvis y la ropa de bebé de Lisa Marie, pueden ser vistos por el público en lugares como la sala de trofeos en Graceland. Cuando los contenidos del ático no se muestran, se almacenan en el edificio de los archivos de Graceland u otros espacios de preservación en todo el complejo. Sorprendentemente, Márquez agregó que ahora el ático está vacío, porque los contenidos fueron reubicados en estos espacios más seguros y mejor regulados. Lo significativo aquí es cómo todos estos elementos del ático nos permiten conocer a Elvis no como una superestrella, sino como un ser humano con familia, infancia y vida personal. El hecho de que la ropa de bebé, los uniformes militares, las cosas de mamá, todo estuviera guardado, lo hace más íntimo. Estos no son los trajes de escenario llamativos o los grandes premios públicos, sino los artículos personales que lo definieron. Y el hecho de que Graceland guarde estas cosas atestigua algo. No están ocultos para crear intriga.
Se están conservando con cuidado porque son parte de su biografía. Los fans que visitan Graceland pueden mirar algunos de ellos y echar un vistazo a Elvis, el individuo. No solo era Elvis, la leyenda. El ático de Elvis Presley puede no haber estado repleto de secretos impactantes o tesoros brillantes, pero lo que contenía nos dice algo mucho más valioso. Nos mostró su lado familiar privado. Muebles viejos, cortinas, sus uniformes militares, la pequeña ropa de bebé de Lisa Marie y las pertenencias de su madre Gladys son el tipo de cosas que la mayoría de la gente guarda. No estaban destinados a ser exhibidos durante la vida de Elvis. Sin embargo, hoy nos ayudan a entenderlo como algo más que el rey del rock and roll. Lo que más destaca es lo ordinarios que eran realmente estos artículos. No eran trajes de escenario o discos de oro, sino recordatorios cotidianos de su vida familiar, su servicio en el ejército y las personas que amaba. De esa manera, el ático actuó casi como una caja de recuerdos oculta, escondida sobre el glamour y el caos de Graceland. Ahora que esas pertenencias han sido cuidadosamente conservadas y trasladadas a los archivos y espacios de exhibición de Graceland, han adquirido un nuevo significado. Los visitantes pueden ver vislumbres de ellos en la sala de trofeos o aprender sobre ellos a través de recorridos especiales, conectando a los fans de Elvis con el hombre detrás de la leyenda. Es un recordatorio de que preservar la historia no siempre se trata de titulares llamativos. Se trata de aferrarse a las pequeñas piezas personales que cuentan una historia más grande. Al final, los artículos del ático demuestran algo simple. Elvis era humano. Guardaba ropa vieja, recuerdos familiares y muebles, como cualquier otra persona. Y al guardar y compartir esas cosas, Graceland asegura que su memoria no se trate solo de la imagen de la superestrella, sino de la persona que vivió en esa casa. Amó a su familia y llevó toda una vida de recuerdos al ático. Y esa es la historia del ático de Elvis, Chunk 10. Cosas ordinarias con un significado extraordinario. Si disfrutaste aprendiendo sobre este lado oculto del rey, no olvides darle like al video, suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas más historias como esta.